Es un poco frustrante. Atendemos un caso y empezamos un proceso judicial, la víctima pone de su parte, participa en las diligencias y al final no se llega a ninguna sentencia. Eso es difícil para nosotros, es más difícil para la víctima. Queda la sensación de que de repente estamos haciendo malas cosas o estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, pienso que una parte importante es la primera atención que damos, el hecho de que la víctima se informe, se sienta apoyada al iniciar el proceso. Después yo no sé si el proceso va a terminar en una sentencia o no. A mí me gusta quedarme con la satisfacción de que yo hice mi parte bien. Tal vez el resto del sistema judicial no lo haga bien. A veces sí y a veces no. Eso es algo frustrante. Hello everyone, hello Omar. Hola. Today we're in Arequipa. So we're in the mountains, 2,500 meters here. The air is thin, and we're in the city center. And today we are with Omar, who is living here in Arequipa. And Omar, can you tell us where do you come from and what is your profession actually? Yo soy de Arequipa, de aquí de Perú. Siempre he vivido aquí y soy psicólogo. What kind of psychologue are you exactly? Is it like for a couple or? Yo trabajo como psicólogo jurídico forense, que significa que trabajamos como apoyo a los procesos judiciales. Específicamente ahora estoy trabajando en un centro de emergencia mujer. Es un lugar que apoya a las víctimas de violencia familiar, a violencia sexual y violencia de género también. Atendemos a las víctimas y hacemos que sea más fácil su proceso judicial, cuando empiezan un proceso judicial. What kind of study did you do to have this job? Is it easy to, I mean, first the study process and then to actually get the job? How did you do? No diría que es fácil porque toma tiempo, claro, como cualquier carrera profesional. En mi caso específicamente me tomó 6 años estudiar la carrera de psicología. Y para hacer trabajos en el ámbito judicial se toma alguna especialización, ¿no? Yo he tenido que estudiar una maestría y algunos cursos también. Pero tampoco te diría que es difícil porque es algo en lo cual tú vas disfrutando el proceso y vas creciendo personalmente, ¿no? Específicamente en la carrera de psicología, creo que es algo que como persona te ayuda. Entonces no diría que es fácil, tampoco es difícil. Pero es agradable hacerlo. Actually, so you work with victims of violence or sexual abuse. Can you tell us a little bit how is it? I mean, what is a typical day looks like for you? Yo creo que es necesario porque antes había problemas con las víctimas que iban a denunciar. Muchas veces no se les atendía o se les atendía mal. Por ejemplo, los policías solían tratar mal a las víctimas. Entonces surgió la necesidad de que las víctimas tengan un apoyo por diversos profesionales, ¿no? Yo trabajo con trabajadoras sociales y abogados. Entonces estamos ahí para apoyar a la víctima. Cuando hacen una denuncia, les orientamos cómo es el proceso judicial, escuchamos su relato, todo lo que les ha pasado, les apoyamos. Después de la denuncia les visitamos para asegurarnos de que sigan bien, de que, digamos, no haya recaídas o qué problemas nuevos han tenido. Y ahora en un día común, lo normal es que llegue una víctima y haga una denuncia y nosotros tomamos el caso. O también nos avisan, hay centrales telefónicas que avisan de posibles víctimas. Por ejemplo, vecinos que ven un problema de familia o en colegios que detectan que una chica está sufriendo abuso, ¿no? Entonces nos dan la información y nosotros buscamos a la persona. La atendemos, la orientamos y empezamos un proceso judicial. Siempre se empieza un proceso judicial para que no quede, digamos, sin castigo el delito que se ha cometido. Ese es un día común. Ahora, más específicamente en mi caso, yo trabajo de noche, así que a veces vienen casos, digamos, más urgentes, porque en las noches la gente toma alcohol. Bueno, así puede ser un día común en mi trabajo. Would you say like most of the cases are connected to alcohol?
En serio, sí, muchos de ellos, muchos de ellos. Muchos hombres cuando toman o tienen la costumbre de tomar empiezan a tener problemas con su familia, ya son violentos con la pareja y también muchos casos de abuso sexual se conectan con el abuso de alcohol, ¿no? La gente está tomada y muchas chicas tal vez no pueden defenderse estando ebrias. O muchos hombres estando ebrios buscan tener algún contacto sexual con alguna persona indefensa, digamos, ¿no? Pueden ser niños, personas discapacitadas o chicas en estado de ebriedad. Así que sí, el consumo de alcohol es un problema. No puede ser un problema, ¿no? También puede haber gente que tome y no tenga problemas, claro que sí. So your day starts at night, right? So can you explain a little bit how it is? You walk from a hospital, from a police station. How is it? Y bueno, yo empiezo a trabajar a la medianoche. No siempre ha sido así, pero ahora es así. Yo empiezo a trabajar a la medianoche, voy a una comisaría. Dentro de la comisaría hay una instalación separada que es para el Centro de Emergencia Mujer. Ahora mismo yo trabajo con un abogado. No somos el equipo completo porque debería haber un trabajador social, una trabajadora social con nosotros, pero como somos el equipo de noche, digamos que tenemos un equipo reducido porque siempre van menos casos también durante la noche. Tomamos los casos que llegan a la comisaría y también trabajamos con otras comisarías cercanas. Entonces, si hay denuncias en otras comisarías, pedimos que las lleven a nuestra comisaría o nosotros vamos. Hay casos difíciles que no pueden movilizarse, entonces nosotros estamos dispuestos a salir, aunque sea de noche, nos movilizamos hasta donde esté la víctima y buscamos siempre darle el apoyo. For example, on a typical day, night, do you have a lot of cases? How is it like? You have like 10, 5, 1? Nosotros tenemos 3 horarios, hay uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Cada horario, digamos, tiene sus particularidades. En el horario de la mañana se atienden muchos más casos, pueden llegar hasta 6. Máximo hemos visto de repente 8 casos por día. En el horario de la tarde vienen un poco menos, pero también pueden ser muchos. En la noche son muchos menos. Puede haber días incluso que no nos lleguen casos. Y si tenemos casos podemos tener hasta 3, yo creo, o máximo 4 casos de repente. Entonces cada horario tiene su particularidad. Muchas veces también recibimos casos en la noche, pero digamos que no es muy urgente. Entonces lo pueden atender en la mañana porque la víctima prefiere venir de mañana. Okay. Antes que recibirnos a la medianoche, a las 2 de la madrugada, ¿no? Entonces son diferentes características según los horarios. Ahora, claro que también tiene su dificultad de atender de noche porque, como tú comprenderás, lo natural es dormir de noche, así que es un poco más pesado para la salud. It's a very demanding job. Why did you decide to do this job actually? Because you work at night, you work with people in distress. It's hard. Sí, mira, desde que yo terminaba la carrera universitaria, me interesé por los casos judiciales porque son llamativos, son creo difíciles. Creo que se necesita un profesional muy objetivo y dispuesto a atender casos difíciles. Y yo pensé que yo era esa clase de persona, digamos, fuerte, que podría, digamos, exponerse a casos difíciles como estos, judiciales, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con delitos, sin afectarme demasiado. Entonces, así fue como me interesé poco a poco en los casos judiciales. Desde la universidad me involucré con la policía y cuando empecé a trabajar siempre me gustaba apoyar a los juzgados. Luego trabajé para el Poder Judicial, he estado en albergues. Bueno, ahora estoy en un centro de emergencia mujer y siempre me gusta atender a las víctimas. A veces he evaluado incluso adolescentes que cometen delitos. Creo que me gusta eso. Y también no todos los psicólogos están dispuestos a hacer ese tipo de trabajos. He conocido psicólogos que ven casos de violencia y prefieren no hacerlo, no prefieren evitarlo, porque es estresante, es impactante hacerlo. Creo que alguien lo tiene que hacer y creo que yo soy bueno para eso. What would you say is the most difficult or the most frustrating part of your job?
Bueno, a nivel de la atención de casos, ah, es un poco frustrante. Atendemos un caso y entra a un proceso judicial y lo mejor sería que el proceso judicial haga justicia al final, pero muchas veces no ocurre. Empezamos un proceso judicial, la víctima pone de su parte, participa en las diligencias y al final no se llega a ninguna sentencia. Oh. Eso es difícil para nosotros, es más difícil para la víctima y queda la sensación de que de repente estamos haciendo malas cosas o estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, pienso que una parte importante es la primera atención que damos, el hecho de que la víctima se informe, se sienta apoyada al iniciar el proceso. Después yo no sé si el proceso va a terminar en una sentencia o no, si va a ser justo o injusto el proceso judicial. Eh, a mí me gusta quedarme con la satisfacción de que yo hice mi parte bien. Tal vez el resto del sistema judicial no lo haga bien. A veces sí y a veces no. Eso es algo frustrante. Otra parte frustrante es, a veces tú ayudas a las víctimas, pero las víctimas no quieren ser ayudadas. Yo entiendo que es difícil para alguien, por ejemplo, si sufre violencia, denunciar va a conllevar muchos cambios en su vida. O separarse de la pareja, o hay chicas que sufren abuso sexual y no quieren denunciar porque eso va a tener una consecuencia en toda su familia. Así que hay víctimas que evitan denunciar, evitan el proceso judicial, piensan que es peor. Yo los entiendo, pero también es frustrante para nosotros porque solo queremos ayudar y hay personas que no quieren ser ayudadas, digámoslo así. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, lo más frustrante. A veces uno se puede sentir enojado en el trabajo. Yeah, I can understand it's very frustrating when people don't want the help or when you see the same people committing abuse again and again and Sí. never been punished. But so okay, it's frustrating, but then what do you like the most really about your job? Lo que me gusta más es cuando viene una persona con problemas y confía en ti, porque ellos confían en el psicólogo. Yo los ayudo, los oriento, les doy información. Y lo que más me gusta es cuando hay una sensación de bienestar, o sea, la persona se descarga, cuenta muchas veces cosas que nadie más les ha contado y puede tener un panorama mejor de cómo va a ser su futuro, qué es lo mejor que puede esperar. Y el hecho de ver a una persona aliviada o incluso contenta, a veces se van felices, ¿no?, de la atención. Eso es algo que me satisface, me llena mucho. Me gusta eso, cuando viene una persona con muchos problemas y se va aliviada, se va mejor, se va agradecida. Creo que es lo que más me atrae del trabajo. So yeah, you really like to help people, so that's the first thing that you get from this job. But and just about the money part, is it well paid job in Peru, psychologist, a night psychologist? Sí, yo creo que el sueldo no es malo. Tampoco diría que es el mejor, me gustaría ganar más. Pero hay otros trabajos que pagan un poco menos. De hecho, antes he tenido otros trabajos similares, como te digo, en el Poder Judicial, en un albergue. Y ahora estoy en el Centro de Emergencia Mujer porque me ofrece un mejor sueldo. Pero también me gustaría ganar un poco más, ¿no? How much do you earn, for example? Is it possible to say it? Claro, ahora mismo yo gano 4.000 soles. 4.000 soles. Cuando yo salí de la universidad, gané en mi primer trabajo 1.500 soles. 1.500. Luego pude ganar 3.500 en el Poder Judicial. Luego gané 4.000 también en un albergue, pero luego bajaron los sueldos. Así que económicamente me convenía más el Centro de Emergencia Mujer. Que sí, of course. tampoco me ofrece la oportunidad de ahora mismo ganar más. O sea, por eso creo que me gustaría cambiar de trabajo en el futuro. Además, como estoy en turno noche, pienso que no es lo más saludable para la salud porque no duermo muy bien. Pero más adelante será, más adelante. No quiero estar demasiado tiempo en mi trabajo actual,
pero más adelante buscaré otro mejor. Yeah, you understand. Of course, at night it's not the best time to work, but at least the money is good for you now. And for example, if someone is watching us right now and wants to be a psychologist like you, can you give him some tips? ¿Algunos consejos para ser psicólogo en el Perú? Bueno, si es una persona extranjera, yo creo que siempre es bienvenido. El precio de vida aquí no es muy alto. Ahora, si alguien quiere ser psicólogo en general, yo creo que lo importante es que se interese por las demás personas, que pueda expresar preocupación por los demás, ¿no? Ser empático. Yeah, empathy. Ujú. Yeah, Sí. of course. Interesarse por los demás, darles importancia a los demás y que la otra persona pueda sentirse atendida, satisfecha. But isn't it too hard for you because you're empathico, but then you see all this misery with women abused, with violence? How do you? I mean, when you go home, how can you still have a normal life? Mira, es algo que se va ganando, yo creo, con la experiencia, porque cuando uno empieza a conocer los problemas de la otra persona y puede preocuparse por la otra persona y empieza a ser una carga emocional para uno mismo. Pero mientras más experiencia tienes, más lo vas separando de tu propia vida. Y ahora mismo ya tengo alguna experiencia, entonces cuando me voy a mi casa yo intento no pensar en los casos. A veces me llaman por teléfono, yo los atiendo y estoy feliz de ayudarlos si puedo. Pero si no, trato de olvidarme y preocuparme de mi vida privada, digamos, de mis amigos, de mi familia, de repente de mi pareja. Entonces estoy pensando en otras cosas, ¿no? Cuando salgo del trabajo, estoy pensando en las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Hay algunos casos que siempre te preocupan, pero la mayoría de veces ya no. La mayoría de veces ya salgo del trabajo y me olvido. O cuando atiendo un caso, el proceso judicial sigue y yo no le doy seguimiento, simplemente como que ya hice mi parte, ojalá que vaya bien, pero si no, mejor no saberlo. Yeah, of course. I mean, you need to build a wall between your work and your personal life, otherwise it's too difficult. Do you know the concept Ikigai? I mean, we talked a little bit about it before the video. Just to remember, it's a Japanese concept. It's mean to fulfill yourself with your life, kind of translation. So there is 4 axes. The first one is doing a job that you like. The second one is doing a job that you're good at. Third one is doing a job that brings you enough money to live. And the fourth one is doing a job that is useful for the society. So those are the 4 main concepts made by the Japanese. But we like to introduce a last concept, the 5th one, like the European concept, which is a work-life balance. So the 5th concept is those your jobs allows you to have a good work-life balance. So can we go through all those concepts? For example, the first one is uno por uno. Yeah. Do you like your job? Sí me gusta mi trabajo. Lo he buscado. Es un trabajo que yo he buscado tener. He estado ya en varios SEMs y siempre he vuelto porque me gusta. Pero también mencionaría que me gustaría más cosas. Yo creo que cuando uno ya domina un ámbito del trabajo, le gustaría aprender más cosas. Entonces, por eso también mencioné antes que me gustaría tener otro trabajo para tener casos más diversos. Creo que es parte del desarrollo profesional. O sea, sí me gusta, pero también podría buscar más. Yeah. And okay, so this one you have it. And are you doing something you're good at? Do you think you're good at your job? Sí, creo que soy bueno para mi trabajo, principalmente porque cuando atiendo un caso las personas se van contentas, agradecidas. Ese es un buen indicador. Creo que soy bueno para ello. Okay, good as well. And so does it bring you enough money to live? Apparently yes, no? Sí, yo creo que está bien. Claro que uno siempre quisiera ganar más. Yeah. En el futuro voy a buscar esa oportunidad, pero está bien, no está mal. Because, for example, what is the average salary here in Arequipa, for example? Depende. Yo creo que hay personas que tienen un trabajo informal, ellos pueden, digamos, aspirar a menos. Y para el trabajo formal yo creo que está bien, 4.000 soles.
Pero las personas que tienen trabajos informales suelen ganar menos, ¿no? No tienen un monto fijo, pero alrededor de los 2.000, 2.500 pueden estar buscando. Entonces para mí está bien. Okay. And and do you think it's useful for society, your job? Yeah. Creo que eso es claro, ¿no? Yeah, of course. Es un problema muy grande la violencia. I just wanted you to say it, but of course it's clear. Sí. And so the last one, actually, about the work-life balance. So you say you're working at night, so of course it's not the perfect setup, but we like to say something about the work-life balance. Sí, creo que ese es el punto más débil, ¿no? Es lo más difícil por el horario, pero también por la exigencia del ministerio, ¿no? Yo trabajo para un ministerio y los casos son difíciles, muchas veces nos ponen mucha presión encima para atender los casos, o si lamentablemente ocurre una tragedia como la muerte de una víctima, entonces es como que nos buscan la responsabilidad, ¿no? A los trabajadores, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal? Entonces, y en los procesos judiciales es como una presión extra para nosotros. Tenemos que sustentar y es como que es muy importante cuando hacemos algo bien o si hacemos algo mal, va a tener consecuencias fuertes en la vida de otra persona. Es como estresante. Yeah, como un médico. Ajá, es estresante y por otro lado el horario, así que bueno, en algún momento tendré que buscar otro trabajo. Por ahora está bien, por ahora. Perfect. What's the plan for your future then? Ahora mismo no tengo un plan inmediato, pero me gustaría trabajar con casos más diversos. Por ejemplo, me gustaría volver a evaluar a los delincuentes, a las personas que cometen los crímenes. Ahora mismo solo atiendo víctimas, pero me gustaría evaluar también a la otra parte, ¿no? Son seres humanos, tienen sus motivos, tienen su propia historia y también me gusta esa parte del trabajo. Más adelante me gustaría... Like a criminal psychologist. Sí, sí. Eso me interesa mucho. It's very interesting, yeah. Y en un futuro, tal vez... Do you know the TV show? There is a TV show like this where they analyzing the criminals' psychology. Sí, hay... Profiling, something like this. Sí, y cuando he trabajado en juzgados nos piden eso y siempre me ha interesado mucho cuando te cuentan, ¿no? Su historia. Entonces uno se puede dar cuenta cuándo empezó, sus problemas y cómo así llegaron a cometer un delito. Y ellos también necesitan ayuda. Así que yo creo que es una parte importante. Me gustaría en el futuro trabajar con ellos y en algún momento también tal vez compartir mis experiencias con nuevas generaciones de jóvenes. Ajá. Yeah. Eso me gustaría. That's very nice. Thank you so much, Omar, for this interview and this glimpse about your work as a psychologist in Arequipa. And very, very thankful. Gracias a ti. Espero que les sirva a quienes puedan escucharlo. Of course.